A ver, todos conocemos esas historias de genios que desde chiquitos ya sabían que iban a cambiar el mundo. Bueno, esta historia no es así. Para nada. Esta es la historia de cómo un fracaso monumental, pero de verdad monumental, terminó cambiando el mundo para siempre. Claro, el nombre Johannes Gutenberg nos suena a todos, ¿verdad? Es sinónimo de la imprenta, de la difusión del conocimiento, vamos, una figura clave en la historia. Pero ¿saben qué? La historia que casi todos conocimos es solo la mitad del cuento. Porque resulta que antes de ser el Gutenberg que revolucionó todo, era un emprendedor con una idea. Una idea que la verdad fue un desastre total. Así que acompáñenme a descubrir qué fue lo que pasó. Ok, para entender esta historia tenemos que viajar en el tiempo. Pensemos en Europa a principios del siglo XV. La gente apenas estaba recuperando de la peste negra que se había llevado a un tercio de la población. Imagínense, el ambiente era de miedo, de penitencia, el mundo estaba, digamos, listo para un cambio, aunque nadie sabía bien por dónde iba a llegar. Y es en este mundo donde aparece nuestro protagonista. Pero ojo, su nombre no era Gutenberg. Su nombre era Hans Gussfleisch, que si lo traducimos significa algo así como carne de ganso. La verdad, no suena tan impresionante, ¿cierto? Hans, pues, creció literalmente en el taller de su papá. Su padre era orfebre, de los que hacían monedas. Así que imagínense al pequeño Hans fascinado viendo cómo se derretía el metal, cómo se usaban los moldes, los punzones, toda esa tecnología. Se volvió un experto en manipular metales con una precisión increíble. ¿Pero qué pasó? Un lío de gremios lo dejó fuera del negocio familiar y bueno, le tocó reinventarse, buscarse la vida por su cuenta. Y ese nuevo camino lo llevó a su primera gran idea de negocio. Pensemos que era una época de muchísimo fervor religioso, así que él vio una oportunidad de oro, literalmente, en el turismo de peregrinación. El producto que se le ocurrió era bastante ingenioso, un espejito llamado Ojo de Buey. La promesa era simple y muy poderosa. Si con ese espejo atrapabas el reflejo de una reliquia sagrada, como el manto de la Virgen María, te llevabas una bendición directa. Era el souvenir perfecto para cualquier peregrino. Y el plan de Hans era ambiciosísimo. Usando todo lo que sabía de metalurgia, planeó producir 32,000 de estos espejos para una peregrinación masiva en Aquisgrán. Y la ganancia que esperaba era astronómica, un 2.500%. O sea, este era el negocio que lo iba a hacer millonario. Pero el plan se vino abajo. Resulta que las multitudes de peregrinos que esperaba nunca llegaron. La demanda que él había calculado simplemente se esfumó, y con ella su sueño de hacerse rico. El resultado fue una pérdida total. Así de simple. Hans y la gente que invirtió con él lo perdieron absolutamente todo. Su gran idea, su plan perfecto, se hizo humo. Un fracaso rotundo. Pero, y aquí es donde la historia da un giro increíble. En el proceso de averiguar cómo fabricar en masa esos souvenirs, Hans había desarrollado algo valiosísimo. Sin darse cuenta, había creado una nueva tecnología, una nueva forma de pensar sobre la producción. Así que Hans Gussfleisch, con el fracaso a cuestas, hizo lo que hacen los grandes, pivoteó. El mercado de los souvenirs religiosos estaba muerto para él, pero se dio cuenta de que había otro mercado que estaba a punto de explotar. La gente quería libros. El conocimiento estaba pasando de la tradición oral a los textos escritos. El problema es que producirlos era una auténtica pesadilla. Un monje, un escriba, podía tardar 5 años en copiar un solo libro. Había otra técnica, la xilografía, con bloques de madera, que era más rápida, pero los bloques se rompían y solo servían para una página. Y aquí es donde la experiencia de Hans encajó como un guante. Se le ocurrió aplicar las técnicas que conocía para hacer monedas a la impresión. Y se preguntó, en lugar de un bloque de madera frágil y de un solo uso, ¿qué pasaría si se usaran letras de metal individuales y súper duraderas? Y esta fue la genialidad. Creó pequeñas letras de metal, lo que llamamos tipos móviles. Se podían organizar para formar una página, imprimirla y luego, y esto es lo crucial, se podían desarmar y reutilizar esas mismas letras para la página siguiente y la siguiente y la siguiente. Como lo describió alguien, era como tener una legión de mercenarios metálicos siempre listos para la batalla. Y fue con esta innovación, nacida de las cenizas de su negocio fallido de espejos, que Hans Gussfleisch finalmente adoptó el nombre con el que pasaría a la historia, Johannes Gutenberg. El emprendedor fracasado se convirtió en leyenda.
Pero la historia no termina aquí, ni mucho menos, porque el impacto de su invento fue muchísimo más allá de lo que él jamás se imaginó. Gutenberg no quería cambiar la religión, él lo que quería era hacer dinero. La ironía de todo esto es asombrosa. A ver, su trabajo más famoso fue imprimir la Biblia, sí, pero también hizo un dineral imprimiendo indulgencias papales. Exactamente los documentos que Martín Lutero tanto criticaría. Él era un empresario, no un revolucionario. De hecho, fíjense en esto, Gutenberg murió casi 50 años antes de que Martín Lutero clavara sus tesis y diera inicio a la Reforma Protestante. O sea, nunca llegó a ver la tremenda revolución que su tecnología iba a desatar. Pero el impacto, fue masivo. Gracias a la imprenta, las ideas de Lutero se esparcieron como pólvora. Para que se hagan una idea, entre 1518 y 1525, casi un tercio de todos los libros que se vendieron en Alemania eran escritos suyos. Estamos hablando de millones de copias, algo que unas décadas antes era, pues, simplemente impensable. Entonces, la pregunta clave es, ¿por qué este invento tuvo tanto éxito en ese preciso momento y en ese lugar? Porque, si somos honestos, la idea de la imprenta de tipos móviles no era del todo nueva. Se había inventado en China siglos antes, pero claro, con miles y miles de caracteres, era súper impráctico. En el mundo islámico, por distintas razones, se resistieron a adoptarla. Pero cuando llegó a la Europa del siglo XV, una sociedad con un alfabeto simple y en plena ebullición religiosa, encontró, digamos, el terreno perfecto para florecer. Y así es como llegamos al increíble final de esta historia. Un emprendedor que fracasó vendiendo souvenirs religiosos creó, sin quererlo, sin planearlo, la herramienta que le permitió a un monje cambiar la historia de la religión para siempre. Y esto nos deja con una pregunta para pensar, ¿no? ¿Qué es lo que realmente impulsa los grandes cambios en la historia? ¿Son los planes meticulosos de los grandes genios? ¿O son más bien los accidentes, los fracasos que de repente se convierten en oportunidades que nadie vio venir? La historia de Hans Gussfleisch nos sugiere que, a veces, los errores pueden literalmente cambiar el mundo.